Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Con lo expresado, tanto jurídicamente como en argumentos de hecho, por el proponente de esta resolución, el asambleísta Héctor Muñoz. Y parto esta intervención de dos razonamientos. El primero, es evidente que algo debe suceder con el Consejo de Participación Ciudadana, ya sea eliminarlo definitivamente o transmitir esa atribución, la más importante, a la Asamblea Nacional. Y el segundo argumento de fondo es que necesariamente esa decisión debe ser tomada por el pueblo ecuatoriano. El futuro del Consejo de Participación Ciudadana debe ser decidido por el pueblo ecuatoriano, exactamente igual como en el mes de febrero del año 2018 le preguntaron al pueblo ecuatoriano si quería que se establezca un consejo transitorio para que realice un trabajo puntual. Hecho eso, la situación no ha cambiado y probablemente el resultado esperado no ha sido el mismo. Y si queremos buscar un fundamento del por qué esta reforma, ya sea la eliminación total o lo que propone el asambleísta Muñoz, es precisamente lo que ocurrió en los últimos 10 años. Abuso, despilfarro, concentración de poder que se tradujo en persecución. Los hechos están allá. Este propio Parlamento, hace alrededor de 3 semanas, tuvo la tarea de hacer un cambio en quienes pretendían seguir equivocando el camino de una institución que jamás debió de existir y que sirvió única y exclusivamente para concentrar poder como traje a la medida de un proyecto político. El que puede lo más, puede lo menos. Y el camino propuesto en este proyecto de resolución, de acuerdo a lo que establece el artículo 442 de la Constitución, es la vía de reforma parcial. Y en relación a una reforma parcial, ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional que dice que es posible la eliminación del ordenamiento jurídico del Consejo de Participación Ciudadana siempre y cuando se cumplan determinados presupuestos, esto es, el primero, la recolección del 1% de las firmas en relación al padrón electoral. Por lo tanto, si esa tesis de que es posible eliminarlo del ordenamiento jurídico ha sido avalada por la Corte Constitucional, lo que hoy el proponente Muñoz hace también necesariamente va a ser avalado por la Corte Constitucional. De ahí el argumento de que ambas propuestas podrían caminar paralelamente y lo uno no se contrapone al otro. Pero hay una diferencia de fondo en lo que propone hoy el asambleísta Muñoz y está fundamentalmente dada en el camino, está fundamentalmente dada en el procedimiento. Porque ¿qué dice el artículo 442 de la Constitución? Que la propuesta de reforma puede venir del presidente de la República, de la ciudadanía con el respaldo de las firmas y de la Asamblea Nacional. Pero el camino que propone Muñoz es muchísimo más corto y podríamos zanjar definitivamente esta situación. ¿Y por qué? Porque en la propuesta del asambleísta Muñoz, hoy la Asamblea, en el supuesto de que apruebe este proyecto de resolución, remite el inicio de este trámite a la Corte Constitucional, porque vamos a dar el inicio a un trámite, la Corte se va a pronunciar y luego regresamos a esta Asamblea para que se generen 2 debates, 90 días entre el primero y el segundo. Y ese texto sí va al final del procedimiento a ser validado por el ciudadano. ¿Qué pasa con la propuesta que se encuentra caminando y que ciudadanos se encuentran recogiendo firmas? Una vez que agoten ese procedimiento, vamos nuevamente a regresar al Pleno, pero con una diferencia sustancial, importante en el tiempo. 1 año entre un debate y el otro. Por lo tanto, si algo vamos a hacer con el Consejo de Participación Ciudadana, tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacerlo. Y al final del día, el camino 1 o el camino que propone el asambleísta Muñoz, necesariamente, porque así lo dispone la Constitución y porque es democrático y legítimo, tiene necesariamente que ser validado por el pueblo ecuatoriano en un referéndum. Los argumentos están expuestos, son absolutamente claros y es un tema que ha venido gestándose, que ha venido tomando fuerza a lo largo del tiempo. Que no extrañe a nadie, que no asuste que el Parlamento, como sucede en casi todos los regímenes constitucionales del mundo, tenga la atribución
de poder designar autoridades importantes, porque ese malhadado invento de la Constitución del año 2008 solo sirvió para concentrar poder, solo sirvió para perseguir, ni siquiera sirvió como el texto constitucional lo establece, entre comillas, fomentar la participación ciudadana. Eso no ocurrió, pero en todo caso, señores legisladores, tenemos en nuestras manos el viabilizar un camino. Puede ser que la segunda propuesta también cuaje a lo largo del tiempo, pero lo que no es posible es que esta Asamblea sea inerte, que esta Asamblea no viabilice una reforma parcial a la Constitución que no solo es justa, es necesaria en función del trabajo que va a realizar constitucionalmente si este texto se aprueba en las urnas el Consejo de Participación Ciudadana. Hay que velar por la calidad de esos funcionarios en el supuesto de que permanezca a lo largo del tiempo. Hay que velar por la imparcialidad de esos funcionarios, porque finalmente en ellos reposa el ejercicio de la institucionalidad del Ecuador y es algo que la primera función del Estado debe precautelar y debe velar. Gracias, señor presidente, señores asambleístas. Intervención.